Una en punto de la tarde en Bogotá, Quito y Lima. Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en el Mundo Ahora por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Con la entrada en vigor del alto el fuego, miles de personas emprenden el regreso a sus hogares en la Franja de Gaza. Esto mientras las fuerzas israelíes comienzan a retirarse de sus posiciones. El grupo Hamás tendrá 72 horas para liberar a los rehenes vivos. Hay expectativa en Francia por la posible designación de un nuevo primer ministro por parte del presidente Emmanuel Macron. El anuncio llega tras una reunión del mandatario con todos los partidos políticos, salvo Agrupación Nacional y la Francia Insumisa. La opositora venezolana María Corina Machado es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, según el Comité Noruego, por su incansable trabajo para promover la democracia. La Casa Blanca dijo que la decisión priorizó la política por encima de la paz al criticar que el galardón no hubiera sido entregado a Donald Trump. Y con nuestro invitado de esta tarde discutimos los desafíos que enfrenta la entrega de ayuda humanitaria en el enclave palestino ahora que se puso en marcha la primera fase de este acuerdo con el que se logró un cese el fuego. ¿Qué sigue ahora? Lo analizamos en minutos. Vamos a iniciar en la Franja de Gaza. 732 días después del inicio de la ofensiva de Israel en el enclave y tras más de 67.000 muertos palestinos, hoy entró en vigor el cese del fuego en la Franja de Gaza. El ejército de Israel informó que sus tropas están retrocediendo y retirándose a las líneas acordadas. El anuncio llegó horas después de que el gabinete israelí aprobara el plan de Estados Unidos para el enclave palestino, que incluye la liberación de rehenes y prisioneros. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió que jamás será desarmado por las buenas o por las malas, al tiempo que decenas de miles de gazatíes caminan de vuelta al norte del enclave. Desde Jerusalén nos amplía nuestra corresponsal para Israel y los territorios palestinos, Yanira Gómez Muñoz. Ya aquí, a partir del mediodía, con el alto al fuego en vigor en la Franja de Gaza, Netanyahu sobre todo hizo una presentación de su victoria, una victoria. Ayer la oficina del primer ministro israelí ya había comunicado que Israel había conseguido todos los objetivos de su guerra, pero sin duda fue, como decía, emitió Netanyahu un discurso desafiante, arrogante, en un tono siempre de defensa, no solo ante el público israelí, también en el extranjero. Dijo que básicamente la presión militar masiva de 2 años de invasión en la franja y la presión política masiva actual por parte de la administración Trump, sumado a la soledad, dijo, de Hamás, ha hecho posible el actual acuerdo. En concreto, sobre todo, se refirió que ha hecho posible el retorno de los rehenes en los próximos días. Dijo esta frase que siempre repite de lo prometimos y lo cumplimos. Pero, sobre todo, Netanyahu lanzó una amenaza y es reanudar la guerra, reanudar la violencia en el enclave palestino si Hamás no entrega las armas y Gaza no es desmilitarizada, como bien decías. Dijo, si no es por las buenas, será por las malas. Por eso subrayó que el ejército israelí se quedará en buena parte de Gaza para ejercer una presión contra el grupo islamista. En este sentido, que también decía, negó que este acuerdo sea igual que los anteriores que se estaban negociando durante estos 2 años, pero la realidad es que no difiere de otras propuestas anteriores y también frustradas por el actual gabinete israelí. Y mientras, creo que cabe destacar también que en Israel el público no ha pasado por alto en absoluto que la imagen de Netanyahu de ayer, flanqueado por los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner durante la reunión del gobierno para aprobar ese acuerdo, un acuerdo que, por cierto, votaron a favor todos menos los ministros Ben-Gvir y Smotrich. Pero, como decía, esta imagen flanqueado con los enviados estadounidenses como si fueran 2 guardias que tuvieran que asegurarse de que Netanyahu va a cerrar el trato, no ha pasado por alto aquí. Vamos ahora con las repercusiones de la entrada en vigor del acuerdo entre Israel y Hamás. En Cisjordania, el otro territorio palestino, líderes políticos y ciudadanos expresan un cauto optimismo por el cese del fuego en Gaza y por la perspectiva de una retirada de Israel del enclave. Pero la convivencia diaria con la ocupación de colonos israelíes sigue nublando las expectativas de un Estado palestino. Más detalles en el informe de Dasil Lanza. Mientras Gaza entró en un cese el fuego, en Cisjordania los palestinos miran el proceso con un optimismo cauteloso.
Necesitamos un alto al fuego, pero este plan es israelí-estadounidense y tiene como objetivo tomar el control de Oriente Medio. Están tratando de lograr a través de los llamados acuerdos de Abraham lo que no lograron a través de la guerra, engañando al mundo para que piense que Estados Unidos ha logrado algo. A pesar del escepticismo de algunos líderes políticos, los residentes de Ramala expresaron su alivio. Me alegro de que ya no muera más gente en Gaza, aunque muchos familiares ya han perdido la vida. Los que han sobrevivido ahora pueden empezar a reconstruir. Todos los palestinos estamos felices de que la guerra haya terminado para nuestros hermanos de Gaza. Nuestra única esperanza es que el alto del fuego continúe y que la guerra nunca vuelva a Gaza. Saed Kreishe pidió el fin de la ocupación israelí. Esta brutal ocupación lleva 2 años matando y masacrando a nuestro pueblo. Es hora de que abandone nuestra tierra y nuestra nación. Se trata del acuerdo sobre la primera fase de un plan de paz impulsado por Estados Unidos. Los palestinos miran la potencial retirada parcial del ejército israelí con desconfianza, ya que a diario en Cisjordania y Jerusalén Este, los otros territorios palestinos, ven la expansión de la ocupación israelí con asentamientos y puestos de avanzada. Estas colonias ilegales para el derecho internacional alojan a cerca de 700.000 israelíes, según la organización israelí Peace Now. Los palestinos afirman que esto socava las bases para permitir la creación de un Estado palestino. En Francia culminó la reunión del presidente Emmanuel Macron con algunos partidos políticos y es inminente el nombramiento de un nuevo primer ministro. Un encuentro al que no fueron invitados ni la Francia insumisa de la extrema izquierda ni la agrupación nacional de la extrema derecha. Los socialistas se mostraron decepcionados de que no se esté contemplando un primer ministro de la izquierda. Quiero recordarles que el presidente de la República es el presidente de todos los franceses. Por lo tanto, el deseo que expresó de recibir a todos los partidos políticos, excepto a Agrupación Nacional y de paso a Francia insumisa, me parece incompatible, una vez más, con el papel que le corresponde. Seguimos ahora en España. El gobierno respondió hoy al presidente estadounidense Donald Trump, que se refirió el jueves al país como un miembro rezagado de la OTAN y sugirió durante una reunión en la oficina oval con su homólogo finlandés que la alianza debería expulsar a España por rehusarse a elevar su gasto en defensa hasta el 5% de su Producto Interno Bruto. Un requerimiento del mandatario estadounidense que ha pedido a Europa invertir más en su defensa. El gobierno de Pedro Sánchez defendió una cuota de gasto de 2%, afirmando que es suficiente y compatible con el modelo social del país. Jesús Yajure nos amplía. España reitera que cumple con sus compromisos en la OTAN y afirma que es un socio confiable y responsable de la alianza. Declaraciones que llegan un día después de que el presidente de Estados Unidos sugiriera que España debía ser expulsada de la OTAN por su negativa a cumplir con la cuota de gasto en defensa. La ministra de Defensa española llamó a la calma y recordó que su país es miembro de pleno derecho del tratado. Estamos cumpliendo, porque el compromiso para este año 2025 era llegar al 2%. Se ha hecho un esfuerzo muy importante, venimos desde el 0,9% en el año 2018. En este momento estamos cumpliendo los compromisos, que es el 2%, y vamos a seguir cumpliendo firmemente comprometidos con la Alianza Atlántica. La OTAN acordó elevar el gasto militar de cada estado hasta el 5% del PIB, tras las quejas de Trump, quien afirma que su país lleva una carga muy pesada y que pidió este año a Europa invertir más en su defensa. En junio, el presidente del gobierno español defendió su decisión de no comprometerse con la meta del 5% y dijo que España podía satisfacer sus requerimientos con un gasto compatible con el modelo social del país, una posición que provocó amenazas comerciales de Trump. La titular de Defensa recalcó que a Washington le consta el compromiso de España. En este momento hay 3.000 efectivos militares que están en misiones de la Alianza Atlántica, que están protegiendo el terreno en Letonia, en Eslovaquia, en el espacio aéreo en Lituania, en las policías aéreas del Báltico, en los despliegues marítimos
Estamos permanentemente trabajando con OTAN. Estamos también en Turquía. Por tanto, el compromiso desde el punto de vista militar es total y absoluto y va a seguir siendo. España es miembro de la OTAN desde 1982. La alianza no establece un mecanismo para la salida de un Estado miembro con excepción de la retirada voluntaria. El presidente Pedro Sánchez considera que una inversión del 2,1% del PIB es suficiente, realista y compatible para España. No vamos a entrar en una carrera armamentística. Hablamos de Estados Unidos y China. La tensión entre estas dos potencias económicas va en aumento. El presidente Donald Trump dijo que ya no ve motivo para reunirse con su homólogo chino Xi Jinping en la cumbre de la APEC a celebrarse en noviembre en Corea del Sur. El republicano además amenazó con un incremento masivo de aranceles para los productos del gigante asiático, y todo después de que Beijing anunciara nuevos controles a la exportación de materiales estratégicos utilizados en la industria tecnológica. Están sucediendo cosas muy extrañas en China, se están volviendo muy hostiles y están enviando cartas a países de todo el mundo en las que dicen que quieren imponer controles a las exportaciones de todos y cada uno de los elementos de producción relacionados con las tierras raras y prácticamente cualquier otra cosa que se les ocurra. Incluso si no se fabrica en China, nadie ha visto nunca nada parecido. Tenía previsto reunirme con el presidente Xi dentro de 2 semanas en la APEC, en Corea del Sur, pero ahora parece que no hay motivo para hacerlo. En Perú, la Fiscalía pide que se prohíba a la expresidenta Dina Boluarte salir del país. Anoche, la inestabilidad política llevó a su destitución. A partir de ahora, el cargo lo ocupará el conservador José Gerí, de 38 años de edad, hasta las próximas elecciones de abril de 2026, y que hereda un gobierno sumido en una crisis política y un repunte de la inseguridad en las calles. La noche fue larga en Perú, una sesión en el Parlamento donde se destituyó a una presidenta que ya venía de ser vicepresidenta, con una aplastante mayoría de 118 votos sobre 130. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el numeral 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. Durante la misma noche se reveló el nombre que iba a ocupar la vacante. A partir de ahora, el presidente interino de Perú se llama José Gerí. El principal enemigo está afuera, en las calles, las bandas criminales, las organizaciones criminales. Ellos son, el día de hoy, nuestros enemigos. Y como enemigos debemos declararle la guerra a la delincuencia. Y para ello tenemos a nuestra Policía Nacional, tenemos a nuestras Fuerzas Armadas y tenemos que tener el compromiso de las demás instituciones del Estado. Gerí deberá desempeñar las labores de presidente hasta las próximas elecciones convocadas en abril de 2026, en calidad de interinaje, a sabiendas que representa el 7º presidente desde 2016. Una postura firme ante la creciente inseguridad e inscrito en el club de los presidentes más jóvenes del mundo. A sus 38 años, el conservador afronta una crisis política constante, con instituciones debilitadas, una ciudadanía cansada y un objetivo claro: asegurar una transición pacífica hasta la próxima elección presidencial. La opositora María Corina Machado es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. El comité noruego destacó su incansable defensa de la democracia frente a lo que calificó de brutal gobierno de Nicolás Maduro. La política de 58 años que vive en la clandestinidad dijo que contaba con Estados Unidos para lograr la libertad, pero desde la Casa Blanca dijeron que el galardón obedeció a una decisión política por encima de la paz, cuestionando que no se le entregara al presidente Donald Trump, quien había estado presionando agresivamente por recibirlo. Más detalles en el siguiente informe. Donald Trump presionaba para obtenerlo, pero fue María Corina Machado quien fue premiada con el Nobel de la Paz. La líder de la oposición venezolana fue distinguida con este famoso galardón el viernes. Recibe el Premio Nobel de la Paz por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. La señora Machado ha sido una figura clave en la unificación de una oposición política que antes estaba profundamente dividida. Una oposición que encontró un terreno común en la demanda de elecciones libres y un gobierno representativo. Es la primera vez que una persona venezolana es designada Nobel de la Paz. Machado, ingeniera industrial de 58 años, fue impedida en 2024 por los tribunales venezolanos para presentarse a las elecciones presidenciales.
Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea, conquistar la libertad. Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el presidente Trump, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la libertad y la democracia. Venezuela será libre. González encabezó la lista al estar ella imposibilitada por la justicia e hicieron campaña juntos en 2024. El Consejo Nacional Electoral declaró ganador a Maduro a pesar de no haber publicado nunca los recuentos de votos. La oposición declaró ganador a González, afirmando que el 73% de los recuentos de votos recopilados por sus partidarios mostraban que su candidato había obtenido más del doble de votos que Maduro. El pedido para que el oficialismo muestre las actas llegó no solo desde Venezuela, sino incluso de gobiernos con quienes Maduro mantenía vínculos, como el de Lula da Silva en Brasil y Gustavo Petro en Colombia. Tras los comicios, las protestas y detenciones, Machado permaneció en un lugar desconocido desde agosto hasta el 9 de enero de 2025, cuando se unió a una protesta en Caracas contra la toma de posesión del tercer mandato de Maduro antes de estar en la clandestinidad. Con María Corina Machado ya son 7 los galardonados con el Premio Nobel de la Paz en América Latina. A continuación repasamos quiénes fueron los otros 6 ganadores en sus respectivas ediciones. El primero de todos se remonta a 1936. La última en conseguirlo fue María Corina Machado, premiada según el Comité del Nobel de la Paz por su labor en la promoción de los derechos democráticos y luchar por una transición pacífica en Venezuela. Pero anteriormente 6 personas de la región latinoamericana han conseguido el galardón. El primero fue el argentino Carlos Saavedra, en 1936, político destacado y mediador para terminar la guerra entre Bolivia y Paraguay en 1935. Papel que le dio el Nobel. Tendrían que pasar más de 40 años para volver a ver a un latinoamericano hacerse con el premio. El argentino Adolfo Pérez Esquivel, en 1980, fue elegido por el comité por su organización Servicio de Paz y Justicia, que denunciaba la violencia del régimen de Videla. 2 años después, el mexicano Alfonso García Robles fue reconocido por su esfuerzo para que la región estuviera libre de armas nucleares. Y en 1987 fue el turno del costarricense Óscar Arias Sánchez, por sus esfuerzos para poner fin a las guerras que se desarrollaban en América Central. En 1992, la guatemalteca Rigoberta Menchú fue reconocida por su lucha a favor de la justicia social, en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y contra la violencia ejercida por gobiernos militares de su país. Pienso que haya un país indígena. Pienso que el país que vamos a hacer es el país pluricultural, es el país multiétnico, es el país multilingüe, es el país de todos. Finalmente, en 2016, al colombiano Juan Manuel Santos se le galardonó por su esfuerzo para acabar con el conflicto armado que se prolongó durante más de 5 décadas en el país sudamericano. I also feel very fortunate to be here bringing good news. Me siento muy afortunado de venir aquí a traerles buenas noticias. El fin del conflicto, que no solamente ha tenido lugar en Colombia, sino en toda la región, y el último y más antiguo de Occidente. Armed conflict and the oldest of the whole Western Hemisphere. Desde 1901, el Nobel de la Paz fue otorgado 106 veces a 143 personas u organizaciones, de los cuales ahora son 7 los galardonados de América Latina. Vamos a Estados Unidos, que sigue la puja del presidente Donald Trump contra sus enemigos políticos. La fiscal de Nueva York, Letitia James, fue acusada de cargos criminales por fraude hipotecario. El caso fue presentado por el Departamento de Justicia y que el mismo mandatario instó a investigar. James señaló que se trata de una instrumentalización del sistema judicial. La fiscal enfureció a Trump tras imponer una demanda civil en su contra por fraude que resultó en una multa de $454 millones. En noticias de África, la Agencia de la ONU para los Refugiados dijo que unos 4 millones de ciudadanos se encuentran desplazados en la región del Sahel, Burkina Faso, Mali, Níger y países vecinos, debido a la inseguridad, el acceso limitado a servicios y a medios de vida y los efectos del cambio climático, según declaró su director, quien precisó que esta cifra representa 2/3 más que hace 5 años y por ello pidió más apoyo internacional.
Y cerramos en China con este grupo de pandas bebé, cachorros que gatean sobre el pasto del suroeste de China y durante el paseo aprendieron habilidades importantes como trepar árboles. Las imágenes fueron captadas por el Centro de Conservación e Investigación del Panda Gigante de China, una institución dedicada a la cría y conservación de estos animales. Vamos ahora con nuestra invitada del día. En Gaza hay expectativa por la ayuda humanitaria que debe empezar a entrar en el enclave ahora que empezó la primera fase del acuerdo para poner fin a la guerra y por la cual entró en vigor un cese el fuego. Organizaciones humanitarias llaman a urgencia a que todos los cruces sean reabiertos y son varias las preguntas sobre esta logística. Para hablar de este tema saludamos a Nadia Silhi Chahin. Ella es abogada por la Universidad de Chile con máster en estudios avanzados en derechos humanos por la Universidad Carlos III de Madrid y también doctora en Derecho por la Universidad de Edimburgo en Escocia. Nadia, bienvenida a France 24. Muchas gracias. A pesar del optimismo de agencias como la UNICEF o el Programa Mundial de Alimentos, ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrenta esta distribución de ayuda? A ver, yo diría que estamos en una situación absolutamente precaria y vulnerable, porque si bien se alcanzó este acuerdo de paz entre Israel y Hamas, en realidad la situación en Gaza sigue siendo absolutamente dramática, ¿no? Es decir, la gente hemos estado viviendo un genocidio por 2 años. Gaza ha sido completamente destruida, devastada. Hay decenas de miles de muertos. Hay tasas de desnutrición que son alarmantes y no ha existido absolutamente ninguna justicia y ninguna rendición de cuentas en relación con nada. Es muy alarmante si es que uno lo piensa, que los palestinos están teniendo que negociar para poder ponerle fin a su genocidio, ¿no? En realidad, lo que debería estar pasando es que Netanyahu y los responsables de cometer genocidio, incluyendo a Donald Trump en tanto cómplice del genocidio y antes de él John Biden, debieran estar compareciendo ante la Corte Penal Internacional. Mientras eso no ocurra, mientras no haya rendición de cuentas, mientras no se cumpla con el derecho internacional, esencialmente, la situación en Gaza, y no solamente en Gaza, sino en Palestina en general, va a seguir siendo absolutamente precaria y no se puede contar con que no haya nuevos actos de la resistencia palestina, ¿no? Ahora, con carreteras destruidas y hospitales sin energía, etcétera, ¿cómo se logra distribuir una ayuda humanitaria de manera efectiva y segura? Absolutamente, o sea, pensemos por ejemplo en la Gaza Humanitarian Foundation, que fue la que estuvo supuestamente distribuyendo la ayuda en estos últimos meses. En realidad era una entidad coordinada por Israel con la ayuda de Estados Unidos para esencialmente dispararle, ¿no? y asesinar a quemarropa a los palestinos que iban a buscar ayuda humanitaria producto del hambre, ¿no? No había ninguna otra manera de procurarse la comida que no fuera yendo allí. Y hoy en día Gaza está absolutamente devastada, o sea, la Gaza que existía ya no existe más. Destruyeron los hospitales, destruyeron las universidades, las escuelas, han estado bombardeando a la gente en sus carpas, en campos de refugiados improvisados. Realmente Israel estuvo, ¿no? Por muchísimo tiempo impidiendo la entrada de la ayuda humanitaria y bueno, supongo que habrá que ver qué es lo que pasa. Vamos a estar atentos a eso, pero no se puede obviar el hecho de que Gaza continúa ocupada, ¿no? De que pese a este acuerdo el derecho internacional continúa siendo violado por Israel con la aquiescencia de los Estados Unidos. Y en ese contexto hay que recordar que la ocupación de Gaza es ilegal, ¿no? Gaza no ha dejado de estar ocupada desde el año 67 y tanto como Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental, la ocupación de todos esos territorios es una ocupación ilegal.
Nadia, en ocasiones anteriores vimos cómo el hambre fue incluso convertida en un arma de guerra. ¿Qué garantías hay de que esta vez sea distinto? Ese es justamente el punto. Yo creo de que no hay ninguna garantía. Yo creo que no estamos teniendo ninguna garantía de que se cumpla con estos acuerdos, que son acuerdos que, tal como lo fueron los acuerdos de Oslo en su momento, son acuerdos negociados renunciando a los derechos que el derecho internacional otorga a los palestinos, ¿no? Y no estoy hablando ni siquiera de ser pro-palestino, o de una posición palestina o pro-palestina, sino que estoy hablando desde una posición de ser pro-derecho internacional, ¿no? El derecho internacional a los palestinos les otorga el derecho a la libre determinación de los pueblos, ¿ya? Eso lo ha concedido de manera reiterada, incluyendo la opinión consultiva sobre el muro de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2004. El derecho internacional otorga a los palestinos el fin de la ocupación ilegal de sus territorios, ¿ya? Eso también, Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, resolución 242, de mismo junio del 67, ¿no? Que ha sido reiterada a lo largo de los años. La Corte Internacional de Justicia, en una opinión consultiva sobre la legalidad de la ocupación de Palestina que dictó en julio del 2024, volvió a decir que la ocupación de Palestina era ilegal y que el régimen de ocupación tenía que desmantelarse. ¿Ya? De nuevo, Corte Internacional de Justicia, medidas provisionales en el proceso de Sudáfrica contra Israel por genocidio. Enero del 2024, la Corte otorga en tanto medidas provisionales porque le parece que es plausible que se esté cometiendo un genocidio, la entrada de ayuda humanitaria. Nada de eso ha ocurrido. Israel actúa absolutamente a espaldas del derecho internacional y Estados Unidos lo apoya en ello, ¿no? Hace poco, por ejemplo, en la Asamblea General de Naciones Unidas no se permitió que la delegación palestina, arguyendo razones relacionadas con el terrorismo, estamos hablando de la autoridad palestina, ¿no? Que es la contraparte de Israel, con quien Israel negocia, con quien Estados Unidos negocia, no les permitieron viajar a Nueva York a estar en la Asamblea General de manera presencial. Entonces, realmente ni siquiera es que solamente se viola el derecho, o sea, hasta gestos diplomáticos mínimos tampoco se están teniendo. Así que, respondiendo a tu pregunta, creo que no hay ninguna garantía de que Israel vaya a respetar estos acuerdos realmente. Ahora, ¿qué tan indispensable, para finalizar, Nadia, qué tan indispensable sigue siendo para esta operación la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, esto tras las acusaciones que enfrentó con Israel? A ver, yo considero que pese a todo lo que se ha debilitado a la UNRWA, por cuanto Israel ha proscrito a la UNRWA, y además de eso, distintos países la han desfinanciado sobre texto sin ninguna prueba de que habría terroristas infiltrados en la UNRWA, yo creo que la UNRWA es absolutamente vital. O sea, pensemos que la UNRWA es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, tiene un mandato que es indefinido y tiene un mandato que de hecho es anterior al del ACNUR, que es la Agencia de Naciones Unidas para todos los refugiados del mundo. O sea, ¿cómo es el problema de los refugiados palestinos que hay una agencia de la ONU solo para ellos? Ya esa es la dimensión del problema. La UNRWA se encarga de todo, de la educación, de la salud, de la distribución de ayuda humanitaria, y yo creo que la UNRWA, en tanto agencia de Naciones Unidas, es el organismo encargado de entregar esta ayuda, ¿no? No la Gaza Humanitarian Foundation, que por cierto leí que iba a terminar sus operaciones, gracias a Dios. Es la UNRWA quien tiene que hacerlo. La UNRWA ha operado en Gaza, en Cisjordania, en los campos de refugiados palestinos en Jordania, en Líbano, en Siria, desde el año 49, ¿no? Y es ella quien tiene que hacerla. Por tanto, por ejemplo, que haya ataques a la UNRWA por parte del Estado de Israel, por parte de los Estados Unidos, es claramente una violación flagrante también al derecho internacional, ¿no? Bien, era Nadia Silhi Chahin, máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Muchas gracias por acompañarnos con el análisis aquí en France 24. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más. Quédense con nosotros.